para mostrar que está correcto. ¿Por qué creen ustedes que tenemos todos estos desfiles de homosexuales en el verano? Que salen con banderas y todo. ¿Ustedes se imaginan el día que tengamos entonces desfiles de los obesos, desfile de los cabezones, desfile de no sé quién, toda la gente que tenga cualquier clase de defecto, de deformidad, de vicio, de depravación, entonces hace un desfile para mostrar la libertad de mis defectos? ¿Esto qué es? No es nada más que tratar de imponer en los demás un defecto y un vicio que yo quiero que sea universal. No es muy diferente de aquel que tiene SIDA y no le cuenta a nadie y se lo quiere contagiar a todos. ¿Por qué? Porque la miseria busca compañía, entonces se quiere promover. Pero la realidad es esta: el pecado jamás puede ser aceptado. Aquí en Colombia ya se habla de cosas horribles como autorizar barrios de homosexuales y situaciones así que van creciendo, igual que en Norteamérica y en Europa. ¿Qué es esto? Ustedes se pueden imaginar las maldiciones que nosotros recibimos si nosotros permitimos estas cosas callados. No importa que lleguen a hacerlas un día, como llegaron a aceptar el aborto en Colombia, a pesar de toda la oposición. Pero mire cómo estamos de dormidos nosotros como católicos. Usted ve la situación de una ciudad como Bogotá y ve que de dónde sacan la gente que eligen alcaldes comunistas, que eligen cosas que van a destruir la sociedad, que sabemos nosotros que no es parte de nuestra cultura, cosas que no tienen sentido. ¿Sí me entiende? Porque nosotros sabemos que hay filosofías y posiciones sociales que por puro historia sabemos que es un experimento fracasado. Hay muchas cosas fracasadas. Por lo tanto, usted nunca puede aceptar este tipo de situación en nuestra sociedad, como es el homosexualismo y la promoción de él como una forma de vida. Ustedes se dan cuenta que hoy todo el mundo está hablando de los derechos humanos y los derechos civiles, y cada uno debe hacer lo que quiera porque Dios le dio libertad a los hombres para hacer esto y para hacer aquello. Y qué confusión que hay en esto. ¿Cómo hace usted para distinguir entre las libertades que Dios nos dio y le debemos dar a toda la humanidad y los parámetros que tenemos nosotros como responsabilidad de ser católicos y llegar a denunciar las cosas que están equivocadas? Es algo increíble, pero nosotros tenemos la obligación como soldados de Dios, no de acusar a un ser humano, pero sí de denunciar el pecado. Y acordémonos de esto: el ser humano que toma una decisión equivocada como volverse homosexual porque voluntariamente decide de que él es así y nació así. Y es verdad, hay personas que nacen con un desequilibrio químico, orgánico, genético, en el cual tienen esos problemas hormonales que sienten atracción por el mismo sexo. Pero entonces, en ninguna manera y por ninguna razón, uno debe actuar de acuerdo a su debilidad. Porque de la misma forma, ustedes han escuchado todos cuando se habla de zoofílicos, macrofílicos, pedofílicos. No sé si estoy pronunciando bien, pero esos son los términos más o menos. Y ahí encontramos nosotros situaciones como estas. Lo que decía yo antes: si usted tiene inclinación sexual hacia un animal, ¿usted cree que es normal ejecutarlo? No lo es. De la misma forma, si usted tiene inclinación sexual hacia otra persona del mismo sexo, ¿usted cree que es normal ejecutarlo? No lo es, porque es un acto animalístico. Es igual tener sexo con un gato que tener un sexo con el mismo sexo. Es tan anormal una cosa como la otra, porque si no, no hubiese sido Adán y Eva, sino Adán y Antonio, ¿cierto? Es verdad. Si eso fuera así, Adán y Antonio, porque entonces no habría ninguna razón para tener hombre y mujer. ¿Para qué? Pero Dios nos creó hombre y mujer, y esa es la naturaleza nuestra. Nosotros vivimos una realidad que el hombre no puede cambiar porque Dios la creó así. Por lo tanto, el homosexualismo es inexcusable, es un pecado mortal, es una abominación. Y no importa cómo lo dibujen, no importa cómo lo presenten, y así nos tiren piedra, así nos aplasten, así nos ignoren y nos echen de donde quieran echarnos y nos dejen de hablar y hagan lo que quiera con nosotros, la verdad no la puede cambiar nadie. Esa es una realidad, y tenemos que tener todo el amor del mundo por ellos. Como decir, ustedes saben lo difícil que es amar un guerrillero que anda matando gente por ahí. Yo estuve secuestrado por ellos. Y le cuento, no es fácil amar a una persona que mata, no es fácil. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no los amamos, no van a dejar de matar nunca. Por eso el amor es lo único que puede cambiar la gente.
El homosexualismo de aquel que decidió actuar sobre su debilidad es absolutamente curable en Dios, porque el espíritu de homosexualismo es un demonio. Yo les hablaba de que el espíritu del humo en el vicio del cigarrillo, que ya daña la salud, es un demonio, es un espíritu. Es como la gula. La gula es un espíritu. Y ese espíritu está centrado en acabarle con su vida, porque ese es el trabajo del diablo. Ustedes saben y han escuchado seguramente las propiedades místicas de la explicación por la cual el diablo nos odia. El diablo nos odia primero porque fuimos creados a imagen de Dios. Nos detesta por eso, porque siendo inferiores a Él, somos imagen de Dios, y siendo inferiores al demonio y su ejército caído, podemos entrar al cielo y el diablo no. Entonces imagínense la envidia. Y segundo, cada uno de nosotros que entramos, reemplazamos un ángel caído. Peor todavía, porque entonces es como si en una casa de orgullosos, de repente el padre se muere y le deja la herencia a la empleada de servicio. Es la misma cosa que le pasó a Satanás, ¿cierto? El orgulloso perdió la herencia y se la dieron a los sirvientes. Nosotros somos los sirvientes porque éramos creados inferiores a los hijos, ¿cierto? Y fuimos convertidos en hijos de Dios por la herencia que ganamos en Jesucristo nuestro Señor, que nos insertó en el árbol de la vida eterna por misericordia del Padre. Entonces, ¿por qué razón nosotros vamos a olvidarnos de que hay una obligación en cada uno de nosotros de obedecer lo que Dios nos ha enseñado? Aquí hay una condición básica en esto. ¿Creemos nosotros en los mandamientos de Dios? ¿Creemos nosotros en la doctrina de nuestra Santa Iglesia que fue inspirada por el Espíritu Santo o no? Y esa es la decisión que tenemos que tomar. El único momento que usted aceptará el homosexualismo como algo natural es el día que se sale de los mandamientos y se sale de la doctrina de la iglesia que Dios le dio y las verdades que Dios le reveló. Entonces queda usted en el territorio de la desobediencia, y ahí entró usted en un territorio propio de voluntad humana, en el cual el único destino es la muerte eterna. No hay nada que hacer. Y esto suena muy duro, porque uno diría, qué pesar, toda esa gente, cada día hay más visiblemente homosexuales, cada día más. Pero ¿sabe qué? No se puede justificar eso, absolutamente nunca justificar. Sería para mí el peor delito que yo cometiera, que viniera aquí a decirle a una persona que está correcto ser homosexual, simplemente porque yo quiero que ese homosexual no me odie, no me persiga, no niegue, no empiece a perseguirme como un falso profeta, un falso predicador, porque me odia, porque le dije la verdad. ¿Qué tal que uno comprometiera la verdad? No, así me tiren piedra. Yo estoy aquí al frente haciendo lo que todos ustedes debían hacer y hacen seguramente también en su momento, porque seguramente que muchos de ustedes han testificado lo que yo testifico hoy y han reflexionado sobre esto y saben lo que yo sé, porque la iglesia nos lo ha enseñado. Y no es para escandalizar a nadie, ni para ofender ni insultar a nadie, pero de la misma forma que yo me puedo parar aquí a denunciar el adulterio como un pecado mortal que nos puede dar condenación, de la misma forma en este momento para esta reflexión escogimos para denunciar el homosexualismo. El homosexualismo, no al homosexual, porque el homosexual es un pecador, igual que es el ladrón, igual que es el adúltero, igual que es el mentiroso, igual que es el asesino, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Por la razón, si tenemos que tener compasión con el ladrón, con el mentiroso, con el glotón, con el que mata, igual tenemos que tener compasión con el homosexual. Pero jamás podemos tener compasión con el pecado, nunca. Por eso San Juan dice, nunca reces por el pecado de tu hermano, jamás. Hay algunos pecados veniales por los cuales uno puede pedirle al Señor que le quite el mal genio a mi mamá, ¿cierto? Porque ese mal genio la puede llevar a cometer pecados horribles. Esa es una forma de rezar, como San Juan lo explica. Pero yo nunca puedo decir y rezar por el pecado del adulterio de fulano de tal. No puedo hacer eso, porque esa persona tomó la decisión de ser adúltero. Entonces no puedo rezar por el adulterio de esa persona, porque es como rezar por el bien del demonio. Eso nunca existe ni se puede hacer, porque no es posible. Va contra la ley de Dios y contra la naturaleza del hombre misma. Pero sí puedo rezar por la conversión del pecador y pedirle al Señor que lo convierta. Esa es nuestra obligación. Y también puedo tomar la autoridad que Dios nos da para decir, yo en el nombre de Jesús denuncio lo que haces.
porque lo que estás haciendo te puede llevar al infierno. Y además estás dando un testimonio que puede corromper la humanidad, los niños, puede corromper la gente con lo que estás haciendo. Por lo tanto, esa es la obligación nuestra y hay que hacerlo con amor, pero mirando a los ojos al pecador para que esté seguro de que yo creo en lo que yo predico, para que yo esté convencido de lo que yo hago. Eso es. Y que Dios no permita, como dice San Pablo, de que yo esté parado aquí predicando algo que estoy practicando, ¿cierto? Porque eso sería en lo último de un ser humano. Más vale que Dios me destruya, me elimine y me acabe antes de que yo me presente a denunciar un vicio que yo mismo estoy cometiendo. No, eso no es. Pero tenemos que convertirnos de una manera que al descubrir el pecado, el mal que hace, la destrucción que trae, podamos pararnos firmemente a decir: yo no soy un santo de ninguna manera, pero quiero ser santo. Busco la santidad porque sé que es la única manera de entrar al cielo y yo no quiero entrarme al infierno y mucho menos vivir un tormentoso purgatorio si el Señor me dio las llaves del cielo, porque si se las dio a Pedro me las dio a mí, porque Pedro y yo, la única diferencia es que Pedro vivió hace 2000 años y yo vivo hoy, pero somos del mismo árbol, la misma gente y llamados en el mismo Cristo a la misma salvación. Pedro y yo somos uno porque somos uno en Cristo, por lo tanto yo también tengo la llave del cielo. Pero la llave del cielo solamente funciona con la santidad. Entonces yo quiero ser santo. Y la invitación de todos nosotros hoy es que queremos ser santos. Y para ser santos tenemos que desenmascarar al demonio. Desenmascarar y denunciarlo al demonio. Por eso cuando usted ve a una persona cometiendo un pecado horrible, no le coja fastidio a esa persona. Cójale fastidio al demonio que está actuando a través de esa persona. Y ordene a ese demonio a que deje a su hermano o a esa persona que está al frente suyo. Por eso, la astucia de Satanás con nosotros es llevar al pecador al frente suyo para que usted lo desprecie por el pecado que actúa a través de él. Y esa es la trampa y la caída de nosotros. Porque no ese es el camino cristiano. El camino cristiano es ver a mi hermano que está cometiendo un pecado horrible y no despreciarlo, juzgarlo, criticarlo, discriminarlo y abandonarlo por el pecado que comete, sino aprovechar la oportunidad de que vi yo eso para ordenar al demonio en mi hermano a que deje a mi hermano libre, a que lo desencadene y se vaya. Pero al demonio que actúa a través de mi hermano, pero no despreciar al prójimo por el pecado que actúa a través de ellos. Es una diferencia muy grande, inmensa. Por eso, cuando usted ve a un homosexual, amigo suyo, pariente suyo, hermano suyo, o un desconocido homosexual que pasa en un desfile de homosexuales o simplemente pasa por el frente, o una persona que usted en silencio sabe que esa persona es homosexual aunque no se lo ha confesado, y a lo mejor no se lo ha confesado a nadie, pero usted sabe que lo es. Entonces, ¿qué hace usted? Reza en el nombre del Señor, para que el espíritu de homosexualismo que está agobiando a esa persona y encadenándola lo deje libre. Pero usted no reza para que esa persona deje de ser homosexual. No, usted reza para que se convierta. Reza para que se convierta. Porque no podemos rezar sobre ese pecado mortal. Entonces, una cosa es exhortar y exorcizar el demonio de los territorios que tiene tomados, porque nosotros tenemos autoridad en Cristo nuestro Señor para desencadenar, para desatar, para demoler, quemar y pisotear todas las obras del diablo. Tenemos esa fuerza entre nosotros. Entonces, para poder que esa fuerza actúe en nosotros, tenemos que estar en obediencia con Dios. Si no, el diablo, ¿qué nos va a obedecer si nosotros somos igual de desobedientes a la persona por la cual estamos intercediendo? Entonces, de nada sirve lo que estamos haciendo. Así de que el homosexualismo es un pecado mortal, es una abominación. Y nosotros tenemos que llevar en el corazón esto, porque hoy cada vez van a aparecer más. ¿Y por qué razón? Porque es una señal de los tiempos que vivimos. Ustedes han oído cuando leen la caída del último imperio que conocemos grande, el Imperio Romano. La caída. Ustedes saben que ese imperio se cayó cuando la peor plaga que le cayó al imperio no fue la quiebra económica por la cual los bárbaros se consumaron completamente el poder romano. No, lo primero fue la perversión sexual, la impureza, porque perdieron la disciplina, perdieron la moral, el amor, el orden, todas las cosas por la degeneración. Y inmediatamente por esa putrefacción del pecado, que es una llaga, una lepra, el pecado de la impureza, lo que más reinó fue el homosexualismo entre ellos. Y eso destruyó completamente el imperio.
Así de que hoy vemos nosotros imperios como el imperio americano, imperio como el imperio de todos los países industrializados, que se los está comiendo el espíritu del homosexualismo y lesbianismo. Lo está comiendo.